bendito nombre, Dios Padre. Sea usted Dios con cada uno de nosotros, Dios, para que podamos aprender más de su santa y divina palabra, Dios. Sea usted Dios abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos meditar sobre la reflexión de hoy que nos trae nuestro hermano Quirós. Todo esto se lo pedimos bajo el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Pues como ustedes ya saben, pues hemos estado viendo, bueno, en sí ya casi vimos casi todas las parábolas de Jesús, ¿verdad? Uno faltan algunas pocas. Dentro de ellas, pues tenemos la parábola de la oveja perdida. Entonces ahí tenemos la imagen que dice la parábola de la oveja perdida. Sale una ovejita ahí, ¿verdad? Detrás de un arbolito. Vamos a estar reflexionando en esta parábola, que es una parábola muy interesante. La podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al versículo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al versículo 7. Voy a pedirles de que participen de la lectura, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, son pocos versículos, entonces traten de leer un versículo cada uno. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al versículo 7. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 15, versículo 3. Al oír esto, Jesús le puso este ejemplo. Que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y vuelve muy contento con ella. Después llama a sus amigos y vecinos y les dice: vengan a mi casa y alégrense conmigo, ya encontré la oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, ¿verdad? Muchas gracias por participar de la lectura, hermanos. Pues aquí tenemos esta bonita parábola, ¿verdad? Menciona el Señor Jesucristo. Recordemos de que nuestro Señor Jesús utilizaba la cuestión de las parábolas para hacer una especie de semejanza con la vida cotidiana, ¿verdad? De aquel tiempo. Pero como siempre mencionamos, a pesar de que haya sido la vida cotidiana de aquel tiempo, la palabra del Señor siempre va a ser aplicable, sin importar la época. En pocas palabras, podemos morir nosotros y puede llegar, qué sé yo, el año 3000, y si aún no ha venido Cristo Jesús, puede llegar el año 3000 y la palabra del Señor siempre va a seguir siendo la misma, ¿verdad? Entonces, nos habla esta parábola de un hombre, mencionando a nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Interesante mencionar esta cuestión, ya que como ya es del saber de todos, los fariseos pasaban buscando la manera siempre cómo acusar a Jesús, y recordemos de que ellos siempre buscaban la manera de mencionar de que únicamente el pueblo judío era el pueblo de Dios y que los demás pueblos no tenían absolutamente nada que ver. Entonces, esta parábola, aparte de ser una parábola muy reflexiva y muy bonita, hace más que todo referencia a aquellas personas que aún no se han arrepentido, ¿verdad? Que aún no se han arrepentido. Y por eso menciona esta cuestión de la oveja. Importante mencionar también de que el trabajo de ser pastor en aquel entonces no era, por mencionar algo, uno de los trabajos, por mencionar, más buscados, ¿verdad? Entonces, sino de que era uno de los trabajos más pobres, ¿verdad? Que existían. Pero Jesucristo, de manera constante, él es comparado como el buen pastor, y no se compara, por mencionar algo, como esperaba tanto el pueblo de Israel, como un guerrero o cosas así, sino que él siempre se compara como un buen pastor. Entonces, ¿por qué como un buen pastor? Porque resulta que el buen pastor va a tener ciertas características y el mejor pastor de todos es nuestro Señor Jesucristo.
Y hablando acerca de la parábola, dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Entonces podemos ver un Jesús que, si bien es cierto, se ve muy cariñoso, ¿verdad? Entonces viene, busca, encuentra, se llena de gozo, carga, lleno de cariño, y dice que la lleva a casa, pero la cuestión no termina ahí, sino dice que reúne a sus amigos y vecinos diciéndole muy alegre, gócense conmigo, alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Entonces así menciona y dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Interesante la parte final que menciona, ¿verdad? Pero vamos a irla tomando poquito a poco, ¿verdad? Entonces, esta parábola viene y toca lo más profundo del corazón en el aspecto de la relación del hombre con Dios, ¿verdad? Ya que vivimos en una sociedad llena de pecado, vivimos en una sociedad llena de corrompición, llena de avaricia, llena de pecado totalmente. Y como si fuera poco, vivimos en una sociedad donde, donde algunas personas no sienten la necesidad de buscar de Dios, sino de que únicamente están buscando de manera constante lo malo, y buscar de Dios resulta que es como lo último que quieren hacer. Es por eso de que muchas veces tantas personas dicen, no, yo estoy muy joven para buscar a Dios, mejor lo voy a buscar o cuando ya esté en mi lecho de muerte o cuando ya esté viejito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta de que yo tengo que gozar mi vida, dicen algunas personas. Entonces la parábola establece la necesidad que tiene el pecador. Establece también lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Por los perdidos. Entonces, aunque suene un tanto irónica la historia, porque habla de un pastor que teniendo 100 ovejas, pierde una y va en su búsqueda, y cuando la encuentra dice que se llena de gozo y convoca a sus amigos y vecinos para celebrar el gran hallazgo, ¿verdad? Aún, en otras palabras, siendo una que no quiso, o por mencionar algo, a pesar de tener 99, se preocupó por una y no quiso perderla, sino que más bien fue en busca de ella, y resulta de que no descansó hasta poder encontrarla. Entonces, de la misma manera, resulta que nuestro Dios, resulta que Jesús, que es el máximo pastor, el pastor por excelencia, va buscando y buscando y buscando y buscando y buscando pecadores. Va y buscando y buscando y buscando personas perdidas. Entonces, personas que están prefiriendo este mundo. ¿Sabe por qué? Porque como nos dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no quiere que absolutamente nadie perezca. Y cuando la haya, se alegra, la unge, se la carga en su hombro, le va gozoso con su oveja, lleno de ternura, hasta conducirla al redil. Entonces, ¿cuánta necesidad hay de Jesús en el mundo? Uy, hay mucha necesidad, hermanos. ¿Cuánta necesidad hay de Jesús en sus vecinos? Muchísima. ¿Cuánta necesidad hay de Jesús en el barrio donde usted vive? Muchísima también. ¿Cuánta necesidad hay de Jesús en su familia? Hay muchísima necesidad. Entonces, la oveja perdida y el pastor que la busca. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 6, lo siguiente. Dice Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire cómo menciona, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada quien tomó su camino y resulta que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, a través del pecado resulta que el hombre se extravía. Entonces, una persona que está en pecado, una persona que esté en el mundo, es una persona que está perdida, que está totalmente extraviada para Dios. Y resulta de que Dios la pasa buscando y llega el momento en que Dios la busca y la busca hasta que la encuentra para poder incluirla en el rebaño. Esta persona o estas personas que están perdidas, que no están dentro del redil, resulta de que también son presa fácil. Entonces, que están lejos del cuidado del pastor. Y por supuesto que también son incapaces
de poder hallar por sí mismas el camino. Por eso es necesario de que el pastor las vaya a buscar. Por eso es necesario de que el Señor Jesucristo busque. ¿Busca el Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Busca de manera constante. Busca a diario, busca totalmente aquellas personas a las cuales andan perdidas para poder incluirlas dentro de su iglesia, dentro del redil, que es su iglesia, ¿verdad? Entonces, Él busca por Él mismo. Entonces, no envió a ningún criado, no envió a ángeles, sino de que resulta que el mismo Señor Jesucristo se toma la tarea explícitamente para ir a buscar. Pero Él no viene a buscar únicamente por vía de buscar, sino que recordemos lo que nos dice de que Él vino más que todo a salvar. Por ejemplo, dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mira que vino Jesús a buscar, pero no únicamente a buscar, sino que el propósito de Jesucristo se llama salvación. Entonces, Jesucristo no busca en vano. Jesucristo no busca por vía de buscar, sino de que el propósito específico de buscar en Jesucristo o de que Jesucristo busque es poder salvar. Ese es el propósito. Entonces va a venir Jesucristo y va a comenzar a buscar, a buscar, a buscar, y resulta de que se va a regocijar. Entonces lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Nosotros considero de que los cristianos deben de regocijarse por cada pecador que se arrepiente. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Se ha fijado usted que hay personas que vienen a la iglesia, posteriormente se bautizan, posteriormente, bueno, al momento de su bautismo, sus pecados son perdonados, se limpia absolutamente todo? Pues resulta de que si allá en el cielo se regocijan, aquí también debe de haber regocijo. Aquí también debe de haber regocijo. Entonces, si viene una persona nueva, debe de haber alegría, porque si allá en el cielo se están alegrando, ¿por qué no nos vamos a alegrar aquí? Si se están alegrando ahí en el cielo, aquí también debemos de alegrarnos. Debemos de sentirnos felices, debemos de buscar a esa persona, visitarla, abrazarla, compartir con ella. Eso debemos de hacer por cada pecador que se arrepiente. Y no únicamente quedarnos viendo los pecadores que se están arrepintiendo, sino nosotros también poder ser parte de lo que está sucediendo, poder ser parte del trabajo del Señor, no únicamente ver, ay, qué bonito lo que sucede, ay, qué maravilloso, sino buscar nosotros también directamente, ser un canal de bendición. Muchas veces tenemos personas en nuestra familia que quizás no han obedecido al Señor, muchas veces tenemos vecinos o conocidos o amigos. ¿Por qué no nos preocupamos por ser un canal de bendición? Si bien es cierto, el que hace totalmente la obra es Cristo Jesús. Él es el que hace totalmente la obra del Señor. No la hace ningún hombre. Entonces, como Él dice, no mando a nadie, sino de que yo directamente, yo voy y comienzo a buscar hasta encontrar al perdido para que se arrepienta y posteriormente nos regocijamos entre todos, nos sentimos alegres y por supuesto allá en el cielo también hay fiesta. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y posteriormente dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Entonces, el interés que Dios muestra totalmente por los pecadores. Si nosotros somos cristianos, resulta de que también debemos de tener ese mismo interés. Si Dios se preocupa, si Dios muestra interés de manera constante por los pecadores, ¿por qué usted como cristiano no muestra interés por los pecadores? Esa sería la gran pregunta. Porque si nosotros seguimos a Jesús y al seguirlo nos damos cuenta de que Él muestra totalmente interés por los pecadores, entonces, ¿por qué nosotros, si somos seguidores de Él, por qué no mostramos ese mismo interés? Es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar en esta noche y darnos cuenta de que nosotros también debemos de buscar el mismo interés. Si allá en el cielo se regocijan, si Jesucristo se interesa, pues nosotros interesémonos por buscar a los pecadores, y cuando los pecadores vengan, regocijémonos, sintámonos alegres, sintámonos felices. Pero resulta que muchas veces dentro de las iglesias pareciese que existiese esos famosos clubes sociales, ¿verdad? Entonces, me llevo contigo, pero no me llevo con el otro. Entonces, me relaciono contigo, pero no me relaciono con aquel. No, es que aquel está como muy feo, o aquella no se baña, y así, un ejemplo, ¿verdad? Sencillo por ponerle.
Entonces, pero resulta de que no debería de ser así, o simplemente viene la persona y ni la saludo, o si la saludo resulta que le doy la punta de los dedos. Qué saludo más extraño ese, ¿verdad? Entonces dar la punta de los dedos. Y me llama mucho la atención porque resulta que el saludo que tenían los cristianos, según Romanos 16:16, era de que con ósculo santo, un beso santo, un abrazo y todo. Entonces los cristianos del primer siglo sí comprendían perfectamente lo que era la cuestión de la hermandad. Sí comprendían perfectamente lo que era regocijarse, lo que era buscar esa oveja perdida. Entonces nosotros también debemos de hacer lo mismo, porque nosotros seguimos siendo esa iglesia del primer siglo. Amados hermanos, no hay duda de que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, así como nosotros en algún momento estábamos perdidos en el mundo, así como cada uno de nosotros estaba sin Dios y sin esperanza, así también hay personas que están sin Dios y sin esperanza. Así también hay familias que están sin Dios y sin esperanza. Así también hay hogares que necesitan principalmente a Dios. Hay personas que pasan en depresión, hay personas que pasan totalmente mal, y muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta y nos estamos olvidando de la verdadera labor que nosotros debemos hacer, que es imitar a nuestro Señor Jesucristo. E imitar a nuestro Señor Jesucristo implica de que nosotros vayamos por los pecadores, implica de que nosotros vayamos por los perdidos. Y si bien es cierto, cuando nos referimos de que vayamos por los pecadores, no significa de que nosotros no seamos pecadores. También somos pecadores, también somos imperfectos, con un montón de errores, y usted mismo lo sabe, usted misma lo sabe, pero póngase a pensar, en el estado que estamos nosotros, hay personas que están en peores estados que los de nosotros, porque por lo menos nosotros ya nos hemos entregado a Cristo Jesús, por lo menos nosotros ya hemos obedecido la palabra del Señor y estamos en una lucha constante. Pues resulta de que hay personas afuera de que aún no han ni entrado a esa lucha constante. Están solas, sin Dios y sin esperanza. Y es ahí donde nosotros debemos de preocuparnos, en trabajar mejor por lo espiritual, en restaurar el alma de las personas, en llevar a esas personas en los hombros hasta el nuevo redil. Amados hermanos, les invito a que nosotros podamos reflexionar en esta noche. Les invito a que nosotros podamos ser canales de bendición. Les invito a que nosotros busquemos a los perdidos. Y les invito a que nosotros cuando venga una visita, cuando vengan visitas, que por lo general tenemos muchas visitas siempre, les invito a que nos acerquemos a ella, de que nos comuniquemos, de que saludemos, de que nos sintamos alegres, gozosos. ¿Sabe que muchas veces nos ganan estas iglesias denominacionales? ¿Sabe por qué? Porque de repente cuando llega una visita, por Dios, no se le despegan absolutamente para nada. Desde que llega la visita, se le acercan y ahí la andan y le preguntan y todo y así sucesivamente. Y ahí la andan hasta que la persona pues se siente bien recibida y a pesar de que su doctrina no esté correcta, pero como se siente bien recibida, resulta de que se quiere quedar ahí. Y ahora nosotros que tenemos la doctrina de Cristo Jesús, ahora nosotros que somos la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que habla la Biblia, pues nosotros deberíamos de ser mucho mejores. Vuelvo a repetir, si ahí en el cielo hay gozo, si ahí en el cielo hay alegría por un pecador que se arrepiente, por Dios, aquí nosotros deberíamos de tener el doble de alegría. ¿Por qué? Porque alguien más está llegando a los pies del Señor, porque alguien más está saliendo del mundo, así como nosotros en algún momento alguien nos ayudó para que también saliésemos del mundo. Amados hermanos, espero hayamos podido reflexionar